Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a aprender la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales. Para empezar, vamos a indicar qué es un vector. Este tema debe de ser común para ustedes porque es un tema que se aborda en la secundaria. Sin embargo, lo vamos a retomar aquí a nivel medio superior. Un vector no es otra cosa más que una cantidad física que queda determinada por tres características principales. La primera, su magnitud, es decir, el valor numérico de esa cantidad. La segunda característica es su dirección. Y la tercera característica es su sentido, es decir, hacia dónde se dirige. Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Es decir, de acuerdo al plano cartesiano y a los puntos cardinales, hacia dónde se está dirigiendo ese vector. La forma en que se va a representar un vector es mediante una flecha. Y es lo que vamos a ver más adelante. También es importante saber que un vector proviene de la palabra latina vector, vectoris. Y esta palabra significa el que acarrea, el que conduce, el que transporta. Entonces, ese es el origen de la palabra vector. Entonces, como comentaba antes, un vector se representa, ¿sí?, mediante una flecha. Y en esa flecha se identifican, se distinguen sus tres características, como vamos a ver aquí en esta figura. Observen ustedes que aquí está la flecha de la que estábamos hablando. Y la longitud de esa flecha representa la magnitud de mi vector, es decir, la cantidad numérica, el número. La punta de flecha me señala o me indica el sentido, es decir, hacia dónde se dirige ese vector. Y la línea de acción de ese vector, esa es la dirección. Es decir, la dirección no es otra cosa más que el ángulo con el cual el vector se está desplazando. En este caso, al representarse el vector coincidente con el eje X, entonces obviamente su ángulo o su dirección respecto a la componente horizontal sería 0 grados. Acá les muestro otro ejemplo. Aquí vean, aquí está otra vez el vector, aquí en color azul, la flechita en color azul. Entonces, la longitud de esa flecha igual nos representa la magnitud, que también muchos autores le llaman o le conocen como módulo. ¿Sí? Vean que este vector ya no está coincidiendo con el eje horizontal, sino que este vector, si yo dibujo aquí mi eje horizontal, entonces aquí, ¿sí?, ahí se forma un ángulo, ¿verdad? Ahí se forma un ángulo. Déjenme ver aquí si lo puedo representar. Ahí está. Entonces, ese ángulo sería la dirección de mi vector. En matemáticas, ese ángulo se le conoce como argumento. Es decir, argumento es sinónimo de dirección y módulo es sinónimo de magnitud. Observamos la punta de flecha aquí de mi vector. Aquí, y entonces esa punta de flecha me va a señalar el sentido. Es decir, este está de izquierda a derecha en forma ascendente. En el primer cuadrante se ubica este, ¿verdad? Entonces, esas serían las características de un vector. Acá les muestro otro ejemplo, ¿verdad? En este caso está aquí un automóvil. Imagínense ustedes que esto que está aquí representado, este vector que está aquí, pudiera ser la pendiente de una calle que está inclinada, que tiene cierta pendiente. Entonces, la longitud, ¿sí?, de este vector, ¿sí?, me va a representar su magnitud. El ángulo al cual se encuentra esa pendiente será la dirección y la punta de flecha indicará el sentido. Es decir, en este caso va de
abajo hacia arriba en forma diagonal. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver las características de un escalar. ¿Sí? Ya vimos las características de un vector y vimos que son tres. Y en el caso de un escalar es una cantidad física que va a quedar determinada por solamente dos características. ¿Sí? Esas dos características son un número, ¿sí? Que sería la magnitud, ¿sí? Y su unidad de medida que corresponda. Es decir, va a depender de qué magnitud estemos hablando. ¿Sí? De eso va a depender su unidad de medida. Aquí les muestro unos ejemplos para que podamos comprender un poco mejor esto. Entonces vean aquí, primer ejemplo dice 58 kilogramos. 58 es la magnitud o el número o el valor y kilogramos será su unidad de medida correspondiente, que en este caso corresponde a una dimensión de masa. Viene otro ejemplo aquí, 45 minutos. 45 es la cantidad o el número y minutos la unidad de medida. Acá viene otro más, 1.65 metros, 1.5 gramos por centímetro, 120 volts, 25 metros, 3 litros, 8 grados Celsius. Observen que en todos estos ejemplos solamente se dan esas dos características, el número, la magnitud, la cantidad y su unidad de medida correspondiente. Si yo nada más coloco el número, entonces no queda determinada completamente esa escala, ¿sí? Porque nada más estoy dando un número, pero no estoy indicando qué me representa. Entonces la unidad de medida es muy importante que no la omitamos. Muy bien, entonces estas serían tanto las características de un vector como de un escalar. Resumiendo, las características de un vector son tres. Número 1, magnitud. Número 2, sentido. Y número 3, dirección. La dirección se refiere al ángulo de inclinación del vector respecto a la componente horizontal. El sentido es hacia dónde se dirige, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, suroeste, noroeste, etc. Y la magnitud es la longitud de mi vector. Entonces, esas tres características son las que definen a un vector. ¿Cuál es la diferencia entre las cantidades vectoriales y escalares? Pues la diferencia es precisamente esa. Mientras una cantidad escalar se define solamente con dos características, que sería el número o la cantidad numérica y la unidad de medida de lo que estemos hablando, y las cantidades vectoriales se requieren magnitud, dirección y sentido. Es decir, una lleva tres características, la otra solamente requiere dos características. Ahora veamos algunos ejemplos de cantidades vectoriales de uso en la vida cotidiana. Un ejemplo es este que les muestro aquí. Aquí podemos observar cómo cuando suspendemos un objeto, en este caso hay una mochila que está suspendida por dos cuerdas acá, ¿sí? Entonces, y a la vez aquí hay otra cuerda aquí que está en forma horizontal. Entonces aquí el peso de esa mochila pues va a hacer que se manifiesten unas fuerzas aquí en las cuerdas. Esas fuerzas serán unas fuerzas de tensión y que más adelante tendríamos que determinar su valor para que esa mochila quede suspendida, es decir, que quede en equilibrio. Por lo pronto es simplemente el ejemplo, sería un ejemplo. Siempre que hay un objeto suspendido, ahí estamos en presencia de cantidades vectoriales, que en este caso serían fuerzas. Puede ser un ventilador que esté anclado en el techo, puede ser, por ejemplo, en los cumpleaños cuando se rompe una piñata y se suspende la piñata, puede ser ahí, puede ser cuando una grúa levanta algún objeto. Entonces, esos son ejemplos de vida cotidiana. Aquí les presento otro. En la parte superior vemos que esta persona está empujando de izquierda hacia derecha este automóvil, por lo tanto está ejerciendo una fuerza en ese sentido, ¿sí?
y en esa dirección. Y en la figura que está aquí en la parte inferior, ahora está empujando el auto, pero desde la parte posterior del mismo. Por lo tanto, está ejerciendo una fuerza de derecha hacia izquierda. En ambos casos, se presentan cantidades vectoriales porque hay una fuerza. Siempre que haya fuerzas, la fuerza se describe con esas tres características: magnitud, dirección y sentido. Aquí les presento otro ejemplo. También siempre que se tenga que levantar algún objeto mediante el uso de poleas, también ahí se ejercen fuerzas, la del propio objeto más la que se ejerce en la tensión de la cuerda, y por lo tanto ahí se tienen cantidades vectoriales. También en todo tipo de medio de transporte, ¿sí? Esos medios de transporte se van a desplazar de un punto a otro y por lo tanto van a tener una velocidad. Siempre que se hable de velocidad, también se habla de, o están presentes, cantidades vectoriales. ¿Por qué? Porque la velocidad, para definirla, para describirla, se realiza mediante su magnitud, su dirección y su sentido. Un ejemplo más, que es lo que les comentaba hace un momento, es en las grúas. Siempre que se tenga que utilizar una grúa para levantar un objeto, entonces ahí también se presentan fuerzas y ahí están presentes las cantidades vectoriales. En este caso se presenta un indicador para la dirección del aire. También aquí se presentan esas características, porque para que esa flecha, ¿sí?, esta flecha se pueda mover, pues se requiere que el aire lleve una fuerza, es decir, una magnitud, una dirección y un sentido. Y cubriendo esas tres características, esa flecha se va a orientar hacia donde se esté desplazando, pues se esté originando esas corrientes de aire. Finalmente, un ejemplo que quizás muchos de ustedes lo hicieron, es el volar un cometa. Cuando uno vuela un cometa, también, ¿sí?, la fuerza del aire sobre la superficie de la cometa genera que en la cuerda se produzca una fuerza de tensión. Entonces también ahí estamos en presencia de cantidades vectoriales. Muy bien, pues entonces espero que hayan quedado claro cuáles son las características de una cantidad escalar y de una cantidad vectorial. En otra sesión más adelante veremos ejemplos de suma de vectores. Ahorita era el concepto de distinguir el concepto de vector. Más adelante veremos ejemplos de suma de vectores. Hasta la próxima.